Buenos y calurosos días a todos. Amén. Está rico el calor. Hay ciudades, ayer vi a un conocido que viene de Iguala, 45 grados a la sombra. Me dice, no, ustedes están en la gloria. Así es que demos gracias a Dios de la situación que Él nos permite. Vamos a ver cómo, pues ya se dieron cuenta del título, a ver qué es la prosperidad bíblicamente, el concepto prosperidad. Iniciamos la serie con Tercera de Juan 1:2, donde veíamos ese deseo de Juan por su amado hermano Gallo, pues que le deseaba que fuera prosperado en todas las cosas y que tuviera salud, así como prospera su alma. Y luego, pues introduciéndonos al tema, pues las dos pasadas enseñanzas, creo que con la palabra de Dios dejamos claro cuáles son las verdaderas riquezas, las espirituales, las eternas, son las que debemos buscar, dice Colosenses 3:1 y 2, que debemos buscar las cosas de arriba, que debemos poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, es decir, en las cosas eternas. Este mundo, mis hermanos, que está bajo el maligno, está diseñado para desviar la vista de la gente hacia las cosas temporales, terrenales, materiales. El concepto del mundo de prosperidad, pues es reducido a riquezas materiales, ¿no? Incluso, pues ya lo vimos, diferentes corrientes cristianas o pseudocristianas enfocan prosperidad pues a lo material. Entonces, si tú ves a una persona que está estrenando un auto nuevo de mucho valor, pues dices, sí ha prosperado, ¿no? Tiene una casa nueva, un buen ingreso económico, solemos decir, pues esa persona es próspera. Pero vamos a ver cómo define la palabra de Dios a lo largo de varios pasajes, hoy y el domingo, lo que es la prosperidad bíblica o bíblicamente. Para empezar, déjenme decirle que el diccionario tiene una definición muy general que dice así, tú lo puedes buscar en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, y dice que prosperidad es el curso favorable de las cosas. También significa buena suerte o éxito en lo que se emprende, en lo que sucede, en lo que ocurre. También dice el diccionario que prosperidad es bienestar o mejora de la situación económica o social. Y la mayoría de la gente eso busca, ¿no? Que las cosas vayan bien, mejorar su situación económica, tener éxito, incluido pues el obtener bienes materiales, pero el ser humano es capaz de lo que sea por obtenerlo, por obtener esos bienes. Ya de muchos sabemos pues cómo la gente es capaz de lo que sea por lograr bienes materiales. Pero vamos a ver en la Biblia, que es lo más importante, qué es la prosperidad, porque es bien interesante que en la Biblia, todos ustedes saben que Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento prácticamente totalmente en griego. Y cada vez que se usa próspero o prosperidad, se usan diferentes palabras que a la hora de traducirse a una Reina Valera, a otra versión, no sé, Dios habla hoy, Nueva Traducción Viviente, no obtenemos la riqueza de significado que tiene esa palabra. Entonces, por eso vamos a ir a ver hoy 2 o 3 conceptos bíblicos de cómo se usa la palabra prosperidad. Y oro, y es mi oración, que lo que aprendamos, pues haya el deseo y el anhelo de nuestro corazón. Señor, yo quiero eso. Esa es la verdadera prosperidad, ¿no?
Entonces, por eso vamos a ver varios pasajes, porque repito, prosperidad en la Biblia no se reduce, ni debemos reducirlo a lo material, a lo económico. Puede haber una persona pobre económicamente, pero realmente próspera. Puede haber una persona próspera económicamente, pero realmente pobre espiritualmente. Entonces vamos al primer versículo en la Biblia donde se utiliza la palabra prosperar, prosperidad, y está en el libro de Génesis. Y justamente se da en un contexto donde Abraham busca esposa para su hijo. ¿Cómo se llamaba el hijo de Abraham? Isaac. Y le hace un encargo a uno de sus criados de mayor antigüedad. Dice Génesis 24:1. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años. Y miren que a Isaac ya lo había tenido alrededor de los 100 años, pero aquí dice que ya era viejo y bien avanzado en años. Y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, no sé si más que Abraham, pero era un criado suyo, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. La instrucción de Abraham a su anciano colaborador es: vas a buscar esposa para mi hijo, pero por supuesto debes comprometerte a que no sea de las hijas de los cananeos. En pocas palabras, no busques para mi hijo una mujer de un pueblo pagano. O sea, es el principio de 2 Corintios 6:14 que conocemos, que dice: no os unáis, ¿qué dice ahí? En yugo desigual con los incrédulos. Y esto es lo que le pide Génesis 24:3, pues no la busques entre los cananeos. Versículo 4, sino que irás a mi tierra, a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió: quizás la mujer no quiera venir en pos de mí a esta tierra, volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste. El punto es que le encarga: vas a buscar esposa para mi hijo Isaac. ¿Tuvo éxito el criado de Abraham? Vamos a leerlo, porque lo primero que hace es bien interesante. Tiene una encomienda importantísima. Recuerden que los patriarcas son Abraham, Isaac y Jacob. En este caso era buscar esposa para Isaac. Y vean lo que dice el versículo 12. Y dijo, ya el criado va a la búsqueda: oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi hijo Abraham. O sea, ¿qué es lo primero que hace ante esa encomienda? Orar a Dios. A ver, Señor, que seas tú guiándome, que seas tú el que me lleva, el que me dirige, el que me está guiando para encontrar la esposa, en este caso de Isaac. Pero el principio es para todos nosotros. Vas a tomar una decisión, la que sea, hay unas más importantes que otras: tomar un empleo, cambiar de ciudad, casarte, hacer un viaje. Oremos a Dios para buscar su voluntad. Y entonces dice el versículo 13: y aquí estoy junto a las fuentes de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere: baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere: bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. En este caso Abraham le pide una señal. A ver, que la mujer que me ofrezca agua a mí y a mis camellos, pues que esa sea la que tú tienes, Señor. Entonces clamó a Dios, lo primero y más importante. Versículo 15: aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca,
¿Quién fue la esposa de Isaac? Rebeca, que había nacido de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió: bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio de beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo: también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Entonces se cumplió la señal que él había pedido. Pero viene lo más importante, versículo 20. Y se dio prisa, vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Y vean el 21, que es la clave de todo esto. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová, ¿qué dice ahí? Había prosperado su viaje o no. A pesar que se habían cumplido las señales que había pedido, él dice que cayó para saber si Jehová había prosperado su viaje. Esta es la primera vez que en la Biblia se utiliza la palabra prosperado, de la que conocemos pues como prosperidad. Y la palabra hebrea es muy interesante porque es tsealaj, que significa empujar hacia adelante, empujar hacia un objetivo para tener éxito. ¿Qué quería saber este hombre? Si era Dios el que lo había empujado hacia esa mujer para que fuera mujer de Abraham. ¿Se dan cuenta lo que significa ser prosperado? Que sea Dios el que me empuje, el que me lleve, el que me guíe para tener éxito y cumplir su voluntad y no la mía. Esa es prosperidad. Si yo voy a tomar una decisión, debo orar y buscar que sea Dios el que me lleve a esa decisión, el que me empuje, el que me guíe, el que me lleve a tener éxito, porque tener éxito en la vida es hacer la voluntad de Dios. En el mundo tener éxito es el que tiene una buena posición económica, un buen empleo. La pregunta es, ¿ahí te llevó Dios? ¿Ahí te empujó Dios? Porque además, quiero que vean que el hombre hace algo interesante. Dice, callando, ¿ya vieron? Callando para saber si Jehová lo había prosperado. Esta expresión callando en el hebreo harash significa pensar, meditar en silencio. O sea, él no dijo, mira, ya me ofreció agua, ya se cumplió, esta es. ¿Qué hizo este hombre? Meditó, pensó en silencio, estuvo observando, a ver, Señor, ¿verdaderamente esta es tu voluntad? ¿Tú me empujaste hasta aquí? Eso es lo que debemos hacer siempre que vamos a tomar una decisión y queremos que sea en la voluntad de Dios. Oramos, Señor, guíame, pero saber callar, esperar en silencio, que sea Dios el que nos confirme si fue el que me llevó a esa decisión, o fue mi carne, o fue mi voluntad, o fue mi deseo y no el deseo de Dios. Entonces vean qué interesante. Tú quieres saber la voluntad de Dios en esa decisión, en ese trabajo que vas a tomar, esa carrera que vas a estudiar, la mujer con la que te quieres casar, el hombre con el que te quieres casar. Ora primero a Dios, confía en Él y que sea Él el que te empuje y no tú. Y cuando creas que ya es la decisión correcta, calla, espera, medita, ora para que Dios te confirme si esa es su voluntad. Entonces puedes decir que Dios te ha prosperado, porque prosperar es que Dios me empuje hacia adelante. Y Dios puede usar circunstancias, situaciones para llevarme a su voluntad.
Pero eso es ser prosperado en la Biblia. Y eso hizo el criado. Tenía una importante encomienda. Es llevar a la mujer que sería esposa de Isaac. En este caso fue Rebeca. Pero él no tomó la decisión en su carne. No dijo, esta está guapetona, esta me la llevo, esta seguro le gusta. Primero oró a Dios. Número 2, después cayó, meditó, pensó para ver si era Dios el que lo había empujado a esa decisión. ¿Cuántas veces, mis hermanos, nos damos de topes por haber tomado decisiones equivocadas? ¿Qué nos faltó? Orar, esperar, saber, Señor, tú me llevaste, tú me empujaste a esta decisión. Imagínate casarte sin que haya sido la voluntad de Dios. Vas a llevar las consecuencias toda tu vida. Tantas decisiones que tomamos sin dejar que sea Dios el que me empuje, el que me lleve, el que me guíe y no las circunstancias. Tenemos que aprender a callar, a meditar, a orar. Señor, ¿realmente tú quieres que tome esta decisión? Piensa y medita en esta mañana ese trabajo que tienes, ese lugar donde vives, etcétera. ¿Fue Dios empujándote o hiciste tu voluntad? Entonces, cada uno debe orar para que sea Dios el que te empuje hacia su perfecta voluntad. Segunda palabra que se utiliza para prosperar, la vemos en este mismo libro de Génesis. Y ahora sucede, yo estoy haciendo análisis de la palabra para que tengamos el concepto claro de lo que es prosperidad. Entonces, prosperidad en primer lugar es que Dios me empuje hacia su voluntad. Y a veces, ahorita vamos a ver otro ejemplo, a veces ese empujarme hacia su voluntad estará lleno de pruebas, de aflicciones y adversidades. En un momento más vemos ese ejemplo, pero vean este segundo significado de la palabra prosperar. Se da allá en Génesis 26, cuando Isaac, ya casado con Rebeca, Dios lo prosperó. Vamos a ver, Génesis 26, 12. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. O sea, ¿cómo le fue a Isaac? Muy bien. Y lo bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue, que dice ahí, prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Aquí hay cosas bien importantes que ver en este pasaje, porque lo primero es que lo bendijo Jehová. Eso es lo más importante que sucedió en la vida de Isaac en este caso. ¿Quién lo bendijo? Dios, Jehová. Él lo bendijo. La palabra bendecir es barak, que significa ser dichoso, bienaventurado. Es una capacidad que Dios nos da para vivir dichosos en cualquier situación. Pero además dice que lo prosperó, y aquí la palabra es diferente a la que vimos con la del caso del criado de Abraham. Aquí es halak, significa aumentar, avanzar, prosperar en todos sentidos, espiritual y material. Y en este caso Isaac dice que fue enriquecido, y esa palabra enriquecido habla que económicamente le fue como muy bien, fue un hombre, dice aquí, muy poderoso. Entonces, ¿por qué fue prosperado Isaac? Porque uno podría decir, pues le cayó bien a Dios. Es que le cayó bien a Dios y mira, era su consentido y lo enriqueció. ¿Será por eso que Isaac enriqueció, fue bendecido y además prosperado? ¿Cuál será la razón? ¿O será que Isaac conocía eso de declarar y él declaró, voy a ser próspero, voy a ser rico, lo creo, lo declaro y Dios lo bendijo por eso? ¿Será por eso? No,
vamos a ver cuál es la razón, porque eso es lo importante. ¿Por qué fue bendecido Isaac? Versículo 2 de Génesis 26, vamos a regresar unos versículos. Fíjense, se le apareció Jehová a Isaac y le dijo: no desciendas a Egipto. Empiezan instrucciones de Dios. A ver, no vas a ir a Egipto. Habita en la tierra que yo te diré. No, pero yo me quiero ir allá. Yo me quiero ir a Canadá porque ahí sí hay éxito, dicen unos, ¿no? No, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. ¿Y qué le dice Dios? Y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Bueno, ¿qué hizo Isaac? Porque no está fácil que de repente Dios te diga: ¿sabes qué? A partir de hoy te me vas a Tlayacapan. Porque si te dice a Estados Unidos, dices: ay, me voy. Es un llamado de Dios, una instrucción de Dios para que se fuera a donde Dios le decía. ¿Qué hizo Isaac? Versículo 6. Habitó pues Isaac en Gerar. ¿Qué hizo Isaac? Obedeció. La bendición es el resultado ¿de qué? De la obediencia. Esa es la razón por la que Dios bendijo a Isaac, la obediencia a Dios. La bendición de Dios viene como resultado de obediencia. Entonces, por más positivo que declares: Dios me va a bendecir, me va a ir bien, voy a tener éxito, lo creo, lo declaro, por más que lo digamos, si no hay obediencia, no hay ¿qué? Bendición. Y obediencia a su palabra, obedecer su palabra, de ahí viene la bendición. Ahora, fíjense una verdad, y la vamos a ver ahorita más adelante, pero puede haber gente próspera económicamente, pero sin bendición de Dios. Y esa es la peor de las circunstancias que puede vivir un ser humano. Riqueza sin la bendición de Dios, que termina muchas veces llevándolos al precipicio. Entonces, aquí la bendición fue por la obediencia de Isaac a Dios. Y por eso fue prosperado, y es lo que vemos ya en el versículo 13, que el varón se enriqueció y fue prosperado, pero todo con la bendición de Dios. Y esa bendición de Dios vino porque obedeció a Dios. Entonces, mucho cuidado, porque imagínate que hay personas que ni obedecen a Dios, quieren hacer su voluntad, pero están: yo declaro que Dios me bendice, o les enseñan en su iglesia: yo te bendigo y declaro bendición sobre tu vida y voy a orar por bendición. Pero si esa persona no obedece a Dios, ¿tendrá la bendición de Dios? Por supuesto que no. Entonces, vean qué importante pues la obediencia a Dios para ser bendecido y en consecuencia ser prosperado. Es decir, que Dios me lleve a más en una vida espiritual de bendición de parte de Dios, que puede incluir la parte económica o no. Eso está en la soberanía de Dios. Entonces, ahí ya vimos otro significado de la palabra prosperar. Que Dios te haga crecer, aumentar en fe, en carácter, en tu vida personal. Que Dios te bendiga como bendijo a Isaac. Ahora, voy a un ejemplo que hemos citado varias veces porque es muy icónico de la palabra prosperidad, y es la vida de José. Voy a omitir muchos versículos porque todos conocen la vida de José, vendido como esclavo, maltratado por sus hermanos. Luego Dios lo prospera, pero la mujer de Potifar le echa el ojo. José no quiere, la mujer lo acusa y lo mandan a la cárcel, y en la cárcel revela unos sueños a un copero y luego los sueños a Faraón, y terminó José muy arriba en el imperio más poderoso que existía sobre la tierra. Pero ¿dónde empezó todo? Génesis 39:1. Llevado pues José a Egipto,
ya vendido, acuérdense, los hermanos lo venden. Potifar, oficial de Faraón, capital de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Pero vean el versículo 2, qué interesante. Mas Jehová estaba con José. Yo creo que si lo miráramos de arriba, mira, lo acaban de golpear, lo aventaron a un hoyo, lo acaban de vender como esclavo, ya Dios se olvidó de él. ¿A poco no luego ves a una persona y dices, no, mira, ahí Dios se olvidó de ellos? Pero aquí dice que en medio de todo eso, mas Jehová estaba con José. Veíamos en la introducción a esta serie que esa es la verdadera prosperidad, que Dios esté conmigo, que Dios me ayude en el camino. Y luego dice, y fue varón, ¿varón qué? Próspero. Y uno diría, oye, es un esclavo, ¿dónde está la prosperidad? Porque en ese momento era un esclavo. ¿Y saben cuál era la tarea primera a la que se le daba a los esclavos? Lavar. Pues no había baños como hoy en día, eran unas letrinas. Esa era la labor, pero aquí dice que fue varón próspero. A los ojos de cualquiera diría, bueno, pues es un esclavo, ¿dónde está la prosperidad? Pero ahorita vemos qué significa esta palabra próspero. Y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él. ¿Qué vio? ¿Una imagen de Dios el amo? No, su vida, su testimonio, su conducta. ¿Saben que la vida de un cristiano se ve? Se ve por tus actos, por tu fe, por tu manera de conducirte, se ve. Y dice, y que todo lo que él hacía, o sea, José, Jehová lo hacía prosperar en su mano. La palabra prosperar que se utiliza aquí es la misma que se utilizó en el primer versículo que citamos de Génesis con el criado de Abraham, que es Saleach, que significa empujar hacia adelante. Nosotros ya sabemos la historia, pero con todas estas circunstancias muy difíciles, por cierto, ¿hacia dónde estaba empujando Dios a José? Hacia que fuera el segundo del imperio más poderoso, para que en épocas de hambre ayudara a su nación. Entonces, ¿qué está haciendo Dios con todo esto que permite en la vida de José? Empujándolo hacia adelante. Y vamos a ver que José lo sabía, porque no vemos queja en la vida de José. O sea, José no le dice, a ver, Señor, yo te he amado, yo te obedezco, y encima me venden de esclavo. José sabía, y ahorita lo vamos a corroborar, que era Dios empujándolo a sus planes y propósitos, no solo para él, sino para toda su nación de Israel. Vamos a verlo ahorita, porque ahí José sabía que detrás de todo esto difícil que estaba pasando, Dios lo estaba empujando hacia adelante. En otras palabras, José sabía lo que hoy leemos en Romanos 8:28. ¿Qué dice Romanos 8:28? Que nos lo sabemos de memoria en griego y hasta al revés. Y sabemos que a los que aman a Dios, ahí está la clave, no dice que a todo el mundo, no dice que a toda la gente, no, a los que aman a Dios, porque luego vemos a una persona que le va mal, va a obrar para bien, Dios sabe por qué. No, aquí dice que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y afirma, esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Entonces yo no puedo salir y decirle a la gente, no, mira, eso que estás pasando difícil es porque Dios te quiere llevar a bien. Yo no lo sé, si no ama a Dios, si no es llamado conforme a su propósito, yo no puedo aplicarle esta verdad. Pero José sabía esto, él sabía que las cosas difíciles que estaba pasando ayudarían a bien, que era Dios empujándolo hacia adelante. O sea, José no le estaba yendo, entre comillas, mal porque haya obrado mal.
O sea, José no estaba viviendo la consecuencia de sus malos actos, sino que José estaba viviendo, a pesar de amar a Dios, de obedecer a Dios, un trato de Dios que lo estaba empujando hacia adelante. Entonces, ahí tenemos, mis hermanos, que aprender a identificar en mi vida lo siguiente. Porque José, tenemos claro que Dios permitió exactamente todo eso malo que le pasó porque lo empuja hacia adelante. Pero cuando nos pasa algo malo, tenemos que aprender a identificar, a ver, esto que me está pasando, ¿es Dios empujándome hacia adelante porque me quiere llevar a sus planes y propósitos o es consecuencia de algo malo que hice? ¿Notan la diferencia? Un ejemplo. Si estoy pasando una crisis económica severa por haberme endeudado en contra de lo que dice la palabra de Dios, no puedo pagar y estoy pasando una crisis, puedo decir, es que Dios me está probando. Ay, Dios, qué dura prueba me pone Dios. No, estoy pasando la consecuencia de desobedecer a Dios. ¿Me explico? No puedo decir, es que Dios me está empujando hacia adelante. No, más bien Dios te está empujando a que pidamos perdón, a que reorganicemos nuestra vida, paguemos y no volvamos a hacerlo. Entonces, como cristianos tenemos que ver que si lo que estoy pasando es consecuencia de mis malos actos, pedir perdón, corregir y tomarnos de su gracia. Pero si soy un hombre, una mujer obediente a Dios, soy fiel a Él y encima de eso, como José, Dios permite cosas difíciles, estate seguro que es Dios prosperándote, es decir, empujándote hacia adelante, hacia algo que Él tiene para ti mejor y no lo reduzcamos a lo material. ¿Me explico? Porque, a ver, de lo que conocemos de José, Dios lo llevó a ser el segundo hombre más poderoso sobre la tierra. ¿Y para qué lo usó? ¿Para amontonar riquezas? ¿Para decir soy el segundo hombre más poderoso de la tierra? ¿Para qué lo usó? Para bendecir a la nación donde estaba y a su padre y a su familia y a su nación, porque esos fueron los planes para los que Dios lo estaba empujando. Todos recuerdan que José llega a casa de Faraón, interpreta los sueños, las vacas gordas, ¿se acuerdan? Significaban 7 años de abundancia. Luego interpreta el sueño de las vacas flacas, que venían 7 años de dura sequía. Y cómo Dios, yo creo que en esta serie después podemos analizar bien eso, pero cómo Dios lo usó para interpretar ese sueño y para que en Egipto, en los 7 años de abundancia, ahorraran, administraran, de tal manera que en los 7 años de sequía no hubo nación que no pasara hambre más que Egipto, que tuvo abundancia. Y esa abundancia que tuvo Egipto fue para lo que Dios empujó a José. Dios lo empujó para esos planes y propósitos que finalmente fueron de bendición. ¿Para quién? Para la nación de Israel. Fíjense, vamos a leer esta parte porque José ya tenía muy claro que estas dificultades que Dios permitió, a pesar de ser un hombre obediente y que amaba a Dios, lo estaban empujando hacia adelante. Fíjense, tiene un encuentro con sus hermanos, ya está el hambre en toda la tierra. Jacob le dice a sus hijos, vayan ellos no sabían ya de José, creían que José seguramente había muerto, pero los manda a Egipto porque se oía noticia, ¿dónde hay pan? En Egipto. Pues vayan a Egipto a ver qué les dan, que les den algo. Y tiene un encuentro con sus hermanos y de pronto los quiso hacer batallar, pero vean lo que dice aquí Génesis 45:1, porque a pesar de tenerlos enfrente después de tantos años, no lo reconocían. Y dice el versículo 1, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse ¿a qué? A conocer a sus hermanos. Entonces, versículo 2, se dio a llorar a gritos.
y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. O sea, fue un momento emocional muy fuerte. Imagínate, hermanos, soy yo. Miren lo que les dice, versículo 3. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque ¿estaban qué? Turbados. A lo mejor pensaban, ahora sí se va a desquitar. Ahora sí viene la venganza. ¿Conocen personas que buscan la venganza? Gobernantes que llegan al poder y buscan cómo, ahora sí me voy a vengar de todos los que me hicieron mal. ¿Conocen a alguien así? ¿Qué hizo José? Versículo 4. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos a mí. No hubo deseo de venganza, no hubo coraje, no hubo amargura, no dijo ahora sí es el momento de la venganza, no, acercaos a mí. Y ellos se acercaron. Pero imagínense la situación. Y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, al que vendiste para Egipto. Versículo 5. Ahora pues viene el momento de mi venganza. ¿Así dice? Ahora pues no se entristezcan, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida, ¿qué dice ahí? Me envió Dios delante de vosotros. Vean qué claro lo tenía José. A ver, sí, no les quita responsabilidad de lo malo que hicieron, pero dice, detrás de esto, el que me envió fue ¿quién? Dios me envió. Él no dice por qué me hicieron y por qué. Él sabía que todo esto era Dios prosperándolo, empujándolo hacia adelante. Por eso dice, para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Se fijan qué claro tenía José que era Dios el que en esas dificultades lo mandan a la cárcel, lo mandan, lo acusan pues primero de haberse querido propasar con la esposa de Potifar, lo cual era falso, lo mandan a la cárcel, etcétera, etcétera, pero él sabía que era ¿quién? Dios, enviándolo para preservación de vida de la nación de Israel. Por eso José no le echó culpa a nadie. Si tú caminando con Dios pasas pruebas, dificultades, en el trabajo, en la familia, alguien la trae contra ti, pero tú eres íntegro, amas a Dios, Dios te está empujando, Dios te está enviando algo mejor, no sé qué, pero es para sus planes y propósitos. Y repito, cuando digo algo mejor, no lo reduzcas a lo económico, que si bien Dios lo puede dar, su propósito finalmente es que prosperemos espiritualmente. Amén. Entonces vean las pruebas que pasó José, y José tenía muy claro, Dios me envió, Dios me empujó. Y si hoy estás pasando una prueba, una dificultad, ya identificaste y dices, no, pues no creo que lo que estoy pasando es consecuencia de algo malo que hice, entonces quiere decir que Dios te está ¿qué? Prosperando, es decir, empujando hacia adelante. Pero si no has obedecido a Dios, si vives apartado de la palabra, ¿será que Dios te está empujando o son las consecuencias de tus actos? Y eso es lo que tenemos que aprender a discernir. Entonces, ahí está el ejemplo de lo que es la prosperidad en la Biblia. Prosperidad es que Dios me empuje, que Dios me haga crecer, que Dios me haga madurar. Esa es la prosperidad bíblicamente. Eso significa prosperar. Si va acompañada de bienes materiales o no, eso está en la soberanía de Dios. Amén. Pero eso es lo que debemos buscar como cristianos. A ver, ¿por qué me pasa esto? Y si tú identificas que no es consecuencia de algo malo que hiciste, entonces estate claro, te acaban de correr del trabajo, no por tranza, no porque los engañaste, sino porque simplemente te corrieron. Créelo, Dios te va a llevar a algo mejor en su perfecta voluntad. Amén. Otro versículo bien interesante, Deuteronomio 8:7.
Fíjense cómo Dios bendijo a su pueblo. Dice, versículo 7 en adelante, porque Jehová tu Dios te introduce en buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales, que brotan en vegas, montes, tierra de trigo, cebada, vides, higueras, granados, tierras de olivo, de aceite, de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, cuyas piedras son hierro y cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás, bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te ha dado. ¿Qué situación está viviendo o le dice Dios que vivirá a su nación? Una situación de bendición y prosperidad. Creo que todos estamos claros. Imagínense un lugar, no hay sequía, lo que siembra se da, habla aquí en los términos de aquel tiempo, la buena tierra, o sea, Dios les promete bendición. Pero ¿qué creen? Porque ya Dios les dice, a ver, aquí yo los voy a bendecir y los voy a prosperar. Pero ¿qué pasó para que eso sucediera? Versículo 2, regresamos unos versículos. Y te acordarás el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Antes de llevarlos a la tierra prometida, los llevó ¿a dónde? Al desierto. ¿Qué significa estar en el desierto? La prueba. Y vean lo que dice, que lo llevó 40 años al desierto. ¿Para qué? ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para saber qué había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Dios a sus hijos muchas veces nos va a llevar a diferentes desiertos para probarnos. Va a haber aflicción. ¿Para qué? Para ver qué hay en nuestro corazón. Vean el versículo 3. Y te afligió y te hizo ¿qué? ¿Te hizo qué? Tener hambre. ¿Quién lo hizo? Dios los hizo tener hambre. ¿Qué pasa a una persona con una doctrina equivocada que pasa una situación de aflicción, de hambre? Cancelo la pobreza y declaro que no, y se va la pobreza de mi casa. Y si es Dios afligiéndote, ¿de qué te sirve? Si es Dios probándote, Dios es soberano y te puede probar a ti y me puede probar a mí en el desierto para hacernos crecer y madurar antes de bendecirnos. Amén. Ahora les recuerda, Dios y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Oigan, 40 años en el desierto y no se les hincharon los pies. Yo estoy 2-3 horas y ya después de los 50, ¿sí o no? Y ya voy a cumplir años, anótenlo ahí. Próximo domingo no. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová Dios te castiga. Versículo 6, guardarás pues, aquí viene la condicionante, guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndolo. Y entonces sí, versículo 7 que leímos, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, aguas, fuentes, manantiales que brotan en vegas y montes, etcétera, etcétera. ¿Qué pide Dios? Nuevamente, antes de bendecir, obediencia a su palabra. Obediencia a su palabra. Y Dios los bendijo, pero ¿qué vino antes de la bendición? La aflicción, la prueba. ¿Puede Dios permitir pruebas en tu vida? Sí, porque hay gente que no tiene la doctrina correcta y le pasa algo y dice, ¿por qué a mí, Dios? ¿Y por qué no? ¿Acaso eres mejor que José? ¿O eres mejor que Job? ¿Qué hizo Job cuando Dios lo probó? Ya veremos a lo mejor ese pasaje, pero pierde sus tierras, sus ganados, sus criados y mueren sus hijos. ¿Y qué dijo Dios? ¿Qué dijo Job? Jehová dio, Jehová quitó. Sea bendito el nombre de Jehová.
Por eso necesitamos conocer la palabra de Dios. ¿Vamos a pasar aflicciones? Sí, todos en esta tierra. Pero saber, a ver, Señor, ¿me estás probando? ¿Me estás empujando? ¿O es la consecuencia? ¿O es la disciplina porque he desobedecido tu palabra? Tenemos que identificar, te enfermas y a veces muchos no, cancelo la enfermedad. Y si Dios te la mandó como se la mandó a Pablo, ¿se acuerdan que le puso el aguijón en la carne? A Job. Entonces necesitamos orar, conocer a Dios para saber en la aflicción qué Dios quiere de mi vida, porque si estoy en obediencia es porque me está empujando hacia adelante. Por eso, regresando al caso de José, cuando ve a sus hermanos, les dice Génesis 45:8, no me enviaste acá vosotros. Y uno puede decir, sí, porque ellos lo vendieron, pero José sabía que Dios le había puesto por padre de Faraón, es decir, por el gobernante al lado de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. ¿Para qué lo llevó Dios? Para bendecir a su nación. Si Dios te bendice y prospera, créelo. Dios te permite gozar lo que Él te da, pero es también para que bendigas a otros. Amén. Entonces, ni José ni Isaac fueron prosperados por pactar, por sembrar, por declarar, por etcétera. Fueron bendecidos por la obediencia. Y voy a terminar por hoy porque hay mucho más que tengo, poniendo otro ejemplo de unos que fueron prosperados, pero van a ver la diferencia. Jeremías 5:26. Escuchen lo siguiente. Porque fueron hallados en mi pueblo impíos. ¿Fueron hallados qué? Impíos. Acechaban como quien pone lazos. Pusieron trampas para cazar hombres. Y como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño. Así se hicieron, ¿qué dice ahí? Grandes y ricos. Déjenme se los leo la versión Dios habla hoy. Porque hay en mi pueblo hombres malos. O sea, no nos queda duda de que son hombres ¿qué? Malos. Que acechan como cazadores de pájaros, que ponen trampas para atrapar a los demás, llenan sus casas de objetos robados, como se llenan de pájaros las jaulas. Así se hicieron ¿qué? Poderosos y ricos. Versículo 28, ya regresando a la Reina Valera. Se engordaron y se pusieron lustrosos, o sea, llevaron una vida de opulencia y sobrepasaron los hechos del malo. No juzgaron la causa del huérfano, o sea, no les interesaba la gente, ni siquiera el huérfano. Con todo, ojo ahí, se hicieron ¿qué? Se hicieron, notan la frase, se hicieron. El criado de Abraham dijo que cayó para ver si Jehová había prosperado su viaje. A ver si Dios lo había prosperado. Aquí dice, se hicieron prósperos y la causa de los pobres no juzgaron. No castigaré esto, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma. Aquí la clave, se hicieron prósperos. ¿Saben qué palabra hebrea es? Saleach, que significa empujar hacia adelante. Pero aquí, ¿Dios los empujó hacia adelante? No. ¿Quién se empujó hacia adelante? Ellos se hicieron prósperos y fueron ricos y fueron enriquecidos. ¿A base de qué? De tranzas, mentiras y engaños. Lo cual me confirma lo que les decía hace un rato. Una persona puede ser próspera, pero sin la bendición de Dios es el peor de los mundos. Porque además Dios dice que finalmente vendría castigo. ¿Conocen gente como esta que se hace próspera, rica, a través de engañar, de gobernar mal, como dice aquí, de trampas, de tranzas? ¿A quién le recuerda esto, por ejemplo? A los políticos. Se hacen, ahora sí que se hicieron prósperos ¿a costa de qué? Pero también me recuerda, porque habla de engaño, me recuerda a muchos falsos profetas que son inmensamente ricos.
El otro día uno presumía su nuevo jet, ya tenía uno bien padre, que no lo tenía ni Obama, pero estaba presumiendo el nuevo jet que se había comprado. ¿Qué dice la Biblia? Se hicieron prósperos a causa del engaño, de abusar del pobre. ¿Qué hacen esos predicadores? Siembra, pacta, Dios va a hacerte próspero, Dios te va a dar. Y ahí va la gente avariciosa también, porque uno dice, hay pobre gente que la engañan. Ni tan pobre, porque van por avariciosos. Mal él, mal ellos, pero dice que se hicieron prósperos y ricos. Qué diferente ser próspero con la bendición de Dios que próspero sin su bendición. Así estos se hicieron ricos, y la Biblia y Jesucristo nos recuerda esta verdad en Mateo 16:26. ¿De qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué le sirve a la gente que diga, mira qué exitoso, mira se hizo próspero, mira cuánto gana, mira qué buena casa, mira tiene viajes, pero está apartado de Dios? Entonces, la verdadera prosperidad es que Dios me permita disfrutar de lo que Él me da. Salomón lo dijo así, Eclesiastés 6:1, fíjense, hay un mal que he visto debajo del cielo. Y miren que Salomón era inmensamente rico. Carlos Slim le hubiera pedido prestado a él. Oye, Salomón, préstame una lana para comprar una empresa. Pero dice que él vio un mal, el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de lo que su alma desea, pero Dios no le da la facultad ¿de qué? De disfrutar de ello. La bendición es que Dios me dé la facultad de disfrutar lo que Él me da. De saber, tengo mis frijolitos en paz, tengo el perdón de Dios, tengo la vida eterna, o si Dios te da en abundancia, pero poder disfrutarlo. Disfrutará una persona que sabe que es rico a costa del engaño, de la mentira, de pisotear gente, de abusar de gobernados, de abusar de empleados, de abusar. Disfrutará de lo que tiene. No hay nada más maravilloso que Dios nos dé la facultad de disfrutar lo que tenemos. Por eso leíamos hace unas semanas, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Entonces, por eso les digo, prosperidad económicamente no es necesariamente bendición de Dios. Bendición de Dios es cuando Dios me da la facultad de disfrutarlo. Y eso no depende de la situación económica, sino de que Dios me dé esa facultad. Por eso dice aquí la palabra de Dios, Dios no le da la facultad de disfrutarlo. Entonces, mis hermanos, vamos a quedarnos con estas ideas hoy. ¿Dios prospera? Sí. ¿Qué es prosperar? Que Dios me empuje hacia adelante, que Dios me haga crecer, que Dios me haga madurar, pero tenemos que entender que muchas veces, antes de prosperarnos, antes de llevarnos a algo mejor, permitirá prueba, permitirá aflicción, porque Él nos quiere llevar a algo mejor que no necesariamente implica material y economía, pero Dios siempre nos llevará de gloria en gloria, creciendo para conocerle, para servirle. Y si Dios te prospera y te bendice abundantemente, aprendamos como José a bendecir a otros. Amén. Me quedan varios pasajes, pero vamos a abundar en ellos, si Dios permite, en 8 días. Por hoy vamos a orar y reflexionar. Les invito a que cerremos nuestros ojos. Y oro verdaderamente que Dios, que su Santo Espíritu nos deje claro ese concepto de prosperidad, que quitemos de nuestra vida el concepto mundano de prosperidad. Prosperidad es que Dios esté contigo. Prosperidad es que Dios te esté empujando hacia sus planes y hacia sus propósitos. Prosperidad es cuando Dios te hace crecer, madurar y te lleva hacia lo que Él quiere para tu vida.
Prosperidad es que Dios esté con nosotros como estuvo con José, que Jehová estaba con él aún en los momentos más difíciles de su vida. Prosperidad, mis hermanos, es que siendo pecadores, Cristo haya muerto por nosotros para hacernos ricos espiritualmente, porque nos ha dado el perdón de pecados y la vida eterna. Si tú has nacido de nuevo, ahora eres un hombre y una mujer próspera. Y por favor, mis hermanos, no peleemos, no esforcemos nuestra vida por lo material. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, que de lo demás se encarga nuestro Señor. Pongámonos de pie y oremos a Dios. Padre Celestial, gracias porque tú estás con nosotros. Gracias porque vemos el ejemplo de la vida de José, cómo en los momentos más difíciles de su vida, tú estabas con él, eras tú empujándolo hacia tus planes y propósitos. Yo sé que tú tienes un plan y un propósito para cada uno, y que muchas veces, como José, pasamos aflicciones, pruebas, enfermedad, en la economía, en diferentes circunstancias. Ayúdanos primero a discernir si no es una consecuencia de nuestros actos, pero también a discernir si no eres tú empujándonos hacia tus planes y propósitos. Danos ese discernimiento, Señor. Quita de nuestra vista y nuestra mirada las cosas terrenales. Yo sé que tú las añades, que tú nos bendices, pero nuestra mirada debe estar en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Sabiendo, Señor, que finalmente tú nos estás empujando a tus planes eternos para encontrarnos un día contigo en la eternidad, en un lugar donde no va a haber ni tristeza, ni dolor, ni llanto. Pero mientras estamos en este valle de sombra de muerte, no temeremos porque tú estás con nosotros. Gracias te damos porque todo esto es producto de la obra de Cristo en la cruz, quien pagó nuestros pecados, para que hoy gozáramos de todas estas bendiciones, donde tú quieres prosperarnos, llevándonos a tus planes y propósitos. Te adoramos y te bendecimos, Padre Celestial, en Cristo Jesús. Amén.